Hola chicos, el día de hoy nos encontramos en una sesión más de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y el tema es, reflexionamos sobre lo que cambia y aquello que permanece en cada uno de nosotros y le da sentido a nuestra vida. Descubramos de qué se trata. Como primer momento, vamos a identificar la situación. Cuando enfrentas situaciones nuevas, estas generan algunos cambios en tu vida, pues tienes que adaptarte a convivir más tiempo con algunas personas o dejar de ver a otras, dejar de frecuentar ciertos espacios o acostumbrarnos a nuevos espacios, o cambiar la forma como participabas en la escuela o comunidad. Entonces, quizás es el momento de pensar en tus potencialidades, en tus limitaciones y en los aspectos que han cambiado y los que se mantienen en ti. El momento ha llegado. Conoce, comprende y reflexiona. Y vamos a hablar de nuestro amigo Erik Erikson. Erik Erikson es este señor que vemos en esa fotito. Es un psicólogo estadounidense. ¿Qué nos decía Erik Erikson? Erik Erikson nos menciona: la identidad personal es la capacidad que tiene el yo de mantener una mismidad y una continuidad frente al destino cambiante. Recuerda, ¿por qué menciona el yo? Coge un tanto la teoría de Freud cuando nos menciona el ello, el yo y el superyo. El ello, para recordar un poco, el ello es la parte inconsciente, es decir, es el impulso que nos da. Cuando nosotros tenemos una idea de querer hacer algo, es porque parte del ello. El yo es la parte de la conciencia que te hace darte cuenta, es decir, la parte que observa. Y el superyo es la conciencia en sí. Como profesora, es el que te dice si está bien o estuvo mal. Por ejemplo, en algunos momentos nos hemos sentido que después de haber hecho algo nos ponemos a pensar, ay, ¿por qué lo hice? Esa es un claro ejemplo de la actuación del superyo. ¿Quién impulsó la acción? El ello. ¿Quién lo realizó al final? El yo. ¿Y quién juzga? El super yo. Entonces nos decía Erikson que la identidad personal es la capacidad que tiene el yo de mantener una mismidad, es decir, de ser un poco constante, estable. Bien, veamos a otro. Heráclito. Heráclito, filósofo griego, nos dice lo siguiente: no puedes embarcar dos veces en el mismo río, pues nuevas aguas corren tras las aguas. ¿Qué entendemos por esa frase? La voy a volver a repetir. No puedes embarcar dos veces en el mismo río, pues nuevas aguas corren tras las otras aguas. Eso quiere decir que en el tiempo nosotros nunca somos las mismas personas. Siempre estamos en constante cambio. Y es por ello que en algunas situaciones dicen, ¿cómo eras tan irreconocible? Cuando tenías 5 años hacías tal cosa y ahora que tienes 15 te gustan otras actividades. Es que las personas son cambiantes, las personas tienen un proceso dinámico y es al mismo tiempo que las lecciones de vida que nos va enseñando. Pero vamos a ver un poco más adelante acerca también de ello. Sigan. Entonces surge la pregunta, ¿qué hace que uno sea uno mismo? ¿O dejamos de ser nosotros? Para esa pregunta vamos a desarrollarla de la siguiente manera. Surge la pregunta general en decir, ¿mi identidad personal es mi cerebro funcionando bien? ¿Y por qué hablamos del cerebro? Hablamos del cerebro porque este órgano nos permite que seamos conscientes de lo que percibimos, ¿sí?, a nuestro alrededor. Percibimos viene de la utilidad de nuestros sentidos, ¿ya? Lo que sentimos, básicamente el afecto, y pensamos. Entonces recuerda que la persona en sí se desarrolla a nivel afectivo, a nivel de pensamiento y a nivel pues de sentir, que es básicamente la percepción. Entonces el cerebro va a permitir que seamos conscientes. Y es por ello que podemos decir entonces que la identidad puede ajustarse a la funcionalidad que tiene nuestro cerebro, es decir, de la forma en cómo nosotros percibimos las acciones, cómo nos sentimos y cómo pensamos. Veamos qué nos dice la literatura. Pero, ¿es posible determinar características personales de nuestra identidad a partir de funciones cerebrales específicas? ¿Dónde queda la cultura?
¿Recuerdas qué es cultura? Sí, muy bien, son el grupo, las manifestaciones que tenemos y que nos hace tener un carácter de formación. Quizá el cerebro puede ser la fuente física de la conciencia de todos los seres humanos, pero la forma de expresión que hace nuestro cuerpo gracias al trabajo del cerebro no deja de ser una forma muy propia de expresarla. Es decir, el cerebro puede tener sus propias reacciones, sus mecanismos, pero nosotros somos quien al final de cuentas, gracias a ello, expresamos esa situación. Y acá pongo el recuadro de recordemos la expresión de Erikson para poder darle sentido ya a la frase que lo habíamos visto adelante, de que la identidad personal es la capacidad que tiene el yo de mantener una mismidad. ¿Sí? Ahí hablamos ya de la continuidad que debes tener, pero que también hay dos procesos que lo vamos a ver ya, dos procesos que el mismo autor, es decir, Erik Erikson, nos menciona y que forma parte de toda la trascendencia que el ser humano tiene como persona. ¿Qué es entonces o cómo se da la identidad personal? Nuestra identidad personal se manifiesta por un lado en el temperamento que expresa las propias características o acciones y por otro lado en el propósito o la dirección que ella se expresa. Esto quiere decir que, por ejemplo, tú tienes una emoción, ya sea de tristeza, de alegría, y Emerson lo manifiesta de tal manera. Clarita lo manifestará de otra forma. Esas propias manifestaciones vienen un tanto de la formación de la identidad, que tiene que ver con el carácter de cultura y que tiene que ver también con los mecanismos cerebrales que se va a dar en ese proceso. Bien. El desarrollo de mi identidad y mi sentido de vida, estos sentidos de vida que viven en nuestro mundo interior, no son utópicos, es decir, no son lugares que no existen, sino más bien son reales. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que yo tengo en mi interior? Por ejemplo, es el amor por un hijo, un hermano, una madre, un padre, una amiga, un amigo, y que buscamos de esta manera, con ese mismo sentimiento, buscar que esa persona se sienta bien, darle lo mejor. En algún momento había escuchado, por ejemplo, de ustedes decir, en mi proyecto de vida yo quiero tener una casa propia y quiero darle una mejor calidad de vida a mi familia. Esa es un ejemplo básico de cómo se desarrolla tu identidad y el sentido de tu vida. Otra de las formas es el cariño por el barrio, una comunidad, una región o un país. Y ahora, pues, a puertas de celebrar nuestra independencia, nuestro aniversario patrio, nos surge la pregunta, ¿qué nos hace sentirnos orgullosos? Leía muy buenas frases la semana pasada en la sesión anterior de somos mejores peruanos cuando somos más empáticos, cuando somos más solidarios. Esa es otra forma del sentido de que cada uno tiene y que le da a su propia vida. Otro eje importante es la entrega a causas de conciencia y de fe. Y hablamos un tanto de la religión, de la ideología y las creencias que cada persona tiene. Es el compromiso con los propios talentos para contribuir con una iniciativa propia. Todos somos muy talentosos. Todos sabemos hacer algo. Unos mucho más que otros, pero siempre tenemos algo que entregar. Entonces, por ello, hay que tener predisposición para poder realizarlo. Porque cuando tú realizas algo, te vuelves más experto en lo que haces. Cuando tú lo enseñas, mucho mejor, porque incluso aprendes. En ese sentido, tú vas descubriendo que tu vida no tiene el mismo rumbo de ti, sino que también se puede manifestar en otra persona. Este sentimiento de trascendencia no viene con nosotros desde siempre. No obstante, en cada una de las dimensiones mencionadas podemos reconocer evidencias de sentimientos muy profundos que nos hacen ver parte del sentido de nuestras vidas. En ese desarrollo de nuestra identidad, ahí viene lo que les decía, Erik Erikson reconoce dos mecanismos. Una que es la moratoria o también llamada de exploración y la otra que es el compromiso. Esto quiere decir que en la primera parte o en el primer por ahí mecanismo nos dice que el ser humano comienza a experimentar cosas. Y es por ello que, por ejemplo, te gusta en algún momento alguien y después dices, no, ahora ya no me gusta eso, me gusta otra persona. El tener una enamorada, el tener otro enamorado, es básicamente del mismo proceso del mecanismo que Erikson menciona de moratoria o exploración. Que antes te gustaba el rock, ahora te gusta el rap. Que antes te gustaba el reggaetón, ahora te gusta la música cristiana.
Entonces, esos cambios que existen, por más distantes que parezcan, son parte del proceso de identidad que cada persona va surgiendo en su vida en el proceso de su trascendencia personal. A eso todo ese conjunto está dentro del mecanismo de moratoria o exploración. Y el compromiso es básicamente el sentar, como diríamos en términos muy populares, sentar cabeza, decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto, voy a decidirme a estudiar tal cosa y voy a perseverar en el camino. Que en el camino yo descubra también por qué. Es dable en todo el proceso, ya dijimos que venimos cambiando. Nuevas cosas que me gustan, está bien, pero asumo el compromiso, la responsabilidad de terminar algo que ya empecé. ¿Bien? Lo ideal es que para formar una identidad propia exploremos distintas formas de ser, exploratorias, ¿no? Y estar para establecer compromisos con aquello que da sentido a nuestras vidas. Entonces, con esta frase podemos ver ahí los dos mecanismos que nos dice Erik Erikson, ¿no? Explora, ¿sí? Descubre las nuevas formas, pero una vez que lo descubras, mantente constante para que puedas tener una propia identidad. Y ahora, ¿cuál será nuestro reto con toda la explicación que hemos venido desarrollando? El reto de esta semana es que, teniendo en cuenta el contexto del estado de emergencia sanitaria, a causa de nuestro enemigo, el COVID-19, realiza lo siguiente. Piensa en los cambios que se han producido en tu persona, teniendo en cuenta la siguiente pregunta. ¿Qué cambió en mí? Luego completa el siguiente cuadro. En tu físico, en tus emociones y sentimientos y en tu pensamiento, ¿ya? Y el segundo cuadrito que vas a completar tiene que ver con los aspectos que no suelen cambiar en las personas, ¿no? Como son los valores, por ejemplo, y el carácter. Al momento de actuar, estos se expresan en nuestro sentido de vida a través del cual damos lo mejor de nosotros. Entonces, ¿cómo expresamos el sentido de vida en nuestro contexto? Para averiguarlo, completa el siguiente cuadro. En mi familia, con tus amigos y en tu comunidad. ¿Cómo estás expresando este sentido de vida? ¿Cómo a través también de las cosas que de repente has cambiado? Me dices, no, profesora, yo del año pasado, este año, igual, y sigo igual. Bueno, también lo escribes. Pero si por ahí tu forma de pensar cambió, dijiste, no, para mí, antes, por ejemplo, yo creía que más importante eran otras cosas y hoy en día yo creo que la salud es lo más importante. Entonces por ahí yo voy cambiando en mi forma de pensar y eso también me lleva a cambiar en mi forma de actuar, ¿sí? Si veo que la salud es más importante, yo podría decir, yo me debo cuidar en mi familia, debo tomar mi protocolo. Pero no basta que yo solo me cuide, sino que mi comunidad también se cuide. Y le voy a dar un sentido ya de trascendencia, no solo en mi persona, en mi familia, sino en un conjunto, en mi conjunto más cercano que es mi comunidad. Bien, esa es básicamente los dos cuadritos que tienes que completar y terminamos. Gracias quinto A, gracias quinto B y nos vemos ya la semana del 3 de agosto. Que disfruten su semana de vacaciones. Por favor, celebremos de todas maneras el sentimiento y orgullo peruano, que es un gran motivo y que estamos rumbo al bicentenario. Un abrazo grande, muchas bendiciones, sigamos cuidándonos y desde nuestra casa cantemos con mucho fervor nuestro himno nacional el 28 de julio. Muy bien chicos, un abrazo gigante, cuídense, chao chao.